Se dice que hay lugares donde el tiempo se detiene, donde el aire parece haberse espeso por siglos y el polvo no es solo polvo, sino la huella de historias que nadie se atrevió a escuchar. Lugares donde las palabras no pronunciadas se adhieren a las paredes, y el silencio no es ausencia de sonido, sino el eco de todo lo que alguna vez se quiso decir. Uno de esos lugares, estoy convencido, es el viejo sanatorio de las sombras. No llegué a él por una búsqueda deliberada, ni por una obsesión con lo oculto. Fue el azar el que me llevó esa mañana, mientras buscaba ruinas para fotografiar. Había leído sobre edificios abandonados, sobre hospitales donde la vida y la muerte se cruzaban a diario, pero nada me preparó para la atmósfera del sanatorio. Nada me advirtió que, tras cruzar el portón de hierro oxidado, medio oculto por enredaderas secas, el tiempo dejaría de fluir como lo conocemos. Recuerdo el sonido del portón al ceder bajo mi peso. No fue un simple crujido. Fue un lamento metálico que se propagó por el aire, rebotando en los muros y perdiéndose en los rincones oscuros. Avancé sin un plan, con la cámara colgada al cuello y el corazón latiendo con una mezcla de curiosidad y precaución. Pensé que sería cuestión de observar, capturar unas imágenes y marcharme antes de que la sombra de la tarde se hiciera demasiado densa. Sin embargo, cada paso que daba en el vestíbulo me convencía de que nada sería sencillo ahí dentro. Un letrero casi borrado rezaba: Pabellón de reposo y recuperación. La ironía flotaba en el aire. ¿Quién podría creer que aquí hubo descanso? El silencio era tan compacto, tan palpable, que parecía tener peso propio. No era un vacío, sino una presencia, una densidad que obligaba a contener la respiración. A la izquierda, una escalera descendía a la penumbra. La baranda, rota y carcomida por el tiempo, parecía advertir que no debía avanzar. El polvo cubría todo, ocultando huellas, borrando rastros. Mientras exploraba, pensé en los primeros pacientes, en quienes llegaron aquí buscando alivio, repitiéndose que la enfermedad sería pasajera, que el dolor terminaría. Pero el tiempo en este lugar no curaba. Aquí, el tiempo era un estanque inmóvil, donde las esperanzas se posaban para hundirse, una tras otra. Algunos fragmentos de historias sobrevivieron al abandono. No figuran en los registros oficiales, pero se cuentan en voz baja entre los que alguna vez trabajaron en estas salas. Recuerdo la confesión de una enfermera, una mujer de ojos cansados y voz temblorosa, que me habló de un joven paciente. Cada noche, el muchacho escribía frenéticamente en trozos de papel, anotando pensamientos que, según él, le recordaban quién era. Cada palabra me recuerda que existo, insistía, como si temiera que el olvido se tragara su identidad. Un amanecer, encontraron su cama vacía. Las hojas, esparcidas por el suelo, se habían convertido en un galimatías de frases inconexas. Lo último que lograron leer fue: cada día me pierdo un poco más. Otro empleado, un celador de paso firme y mirada huidiza, me confesó que al recorrer el ala norte sentía pasos apurados a sus espaldas. Pero al girarse, solo encontraba puertas entreabiertas, luces parpadeantes y esa sensación inquietante de que alguien contenía la respiración justo detrás de él. No se atrevía a hablar de fantasmas, prefería pensar en ecos de voluntades rotas, en la energía residual de quienes no lograron salir de allí. Avancé por los pasillos, sintiendo que cada habitación tenía su propia manera de incomodar. En una, camillas con correas gastadas sugerían historias de resistencia y encierro. En otra, vitrinas polvorientas guardaban frascos vacíos, etiquetas amarillas que se negaban a contar su historia. Cerré los ojos un instante y en ese silencio cargado creí oír un murmullo. No era una voz clara, sino la insinuación de un pensamiento ajeno, como si el edificio mismo quisiera comunicarme algo. Seguí, y con cada paso la soledad fue dando paso a la inquietud. Me sentí observado, no por personas, sino por el propio espacio, por las memorias atrapadas en las paredes. Llegué a un pasillo largo, donde las ventanas tapiadas no permitían la entrada de la luz. La oscuridad era tan densa que costaba distinguir la puerta al fondo.
Avancé despacio, temiendo que cualquier ruido despertara algo que prefería permanecer dormido. La manija de la puerta estaba helada, como si conservara el frío de tantos inviernos sin calefacción ni compañía. No sé por qué la empujé. Tal vez para demostrarme que mi miedo era solo sugestión, que los edificios no pueden retener emociones ajenas. Pero al abrirla, supe con certeza que algunas verdades es mejor no buscarlas. Era una sala amplia, con filas de camas alineadas como en una coreografía de abandono. Sobre cada una, un número pintado a la carrera. Ningún nombre, ningún registro de quienes ocuparon esos lugares. Me acerqué a la cama más cercana. Sobre el colchón ruinoso descansaba un cuaderno, abierto en una página donde la tinta se había desvanecido casi por completo. Leí en voz baja la única frase legible. Lo que ocurrió aquí no figura en los informes. Sentí entonces que no estaba solo. Había una presencia, un juicio silencioso, una inteligencia que no necesitaba mostrarse para hacerse entender. Quise dar media vuelta, pero algo llamó mi atención en la pared del fondo. Una marca, un círculo incompleto, trazado con la misma tinta que el cuaderno. No comprendí su significado, pero una parte de mí sintió que ya lo había visto antes. Quizás en sueños, quizás en un recuerdo que no era mío. Me giré, dispuesto a salir, y escuché un murmullo más claro. Si olvidas quién fuiste, ya no podrán encontrarte. No supe si provenía de la sala o de algún lugar más profundo, pero supe que ese mensaje estaba dirigido a mí. Salí al pasillo sintiendo que el edificio se había encogido, que las paredes respiraban conmigo, que cada paso que daba era registrado por la memoria de aquel lugar. Mientras me acercaba a la salida, recordé las palabras de aquel celador. Aquí la cordura era un acuerdo temporal, y cuando se rompía, ya no quedaba nada que rescatar. Quizás tenía razón. Quizás el silencio que sentía no era olvido, sino la suma de todas las voluntades que un día se cansaron de resistir y se rindieron ante la inmovilidad del tiempo. Al regresar al vestíbulo, la luz era distinta, más opaca, como si el propio edificio no quisiera que me marchara sin cargar con su historia. Y, de algún modo, lo logró. Desde ese día, al cerrar los ojos, vuelvo a sentir el frío de la manija, el olor a humedad, la certeza de que si me detengo demasiado tiempo, podría olvidar quién soy. Y quizás ese es el último paso, o antes de convertirme en otro de sus recuerdos, en un eco más atrapado en sus corredores. Sé ahora que no fui a buscar ruinas, sino a comprobar que algunos lugares siguen habitados, aunque nadie quiera admitirlo. Pienso en los que se quedaron, en las voces que nunca encontraron salida, en los nombres que se borraron de los registros. Y me pregunto si realmente se fueron, o si aún esperan a que alguien escuche sus historias. Quizás por eso el silencio aquí nunca es completo. Siempre hay un susurro que persiste, una frase que vuelve cuando menos la espero. Lo que ocurrió aquí no figura en los informes. ¿Guardan las paredes secretos, o somos nosotros quienes, al prestarles atención, les damos voz a las almas que nunca se marcharon? El sanatorio de las sombras permanece, más allá de su ruina, como un testigo silente de aquello que preferimos olvidar. Sus ventanas tapiadas no detienen la memoria, sus puertas cerradas no impiden que los ecos circulen, y en cada rincón, la historia de quienes pasaron sus últimos días allí se niega a desaparecer del todo. A veces, al recordar, me pregunto qué fue de aquel hombre que escribía para no olvidarse de sí mismo. ¿Logró escapar o se disolvió en las sombras del edificio? ¿Y las enfermeras que recorrían los pasillos en silencio? Las miradas cruzadas en la penumbra, los pasos que nadie veía. El sanatorio los contiene a todos, como un libro cuyas páginas han sido arrancadas, pero cuyo mensaje persiste entre líneas. En el mundo exterior el tiempo avanza, las ciudades crecen, los días se suceden. Pero aquí, en el umbral del sanatorio, el tiempo se detiene. El polvo sigue cayendo, las enredaderas avanzan lento, y el eco de las historias no contadas se hace más fuerte con cada año que pasa. Nadie repara en el portón oxidado,
Nadie se pregunta qué quedó tras esas paredes. Sin embargo, el edificio espera paciente a que alguien quiera escuchar, porque hay lugares que no se vacían nunca del todo, lugares donde la memoria es más fuerte que el olvido, donde las historias no registradas, los susurros, las miradas, siguen buscando salida. El Sanatorio de las Sombras es uno de esos sitios, y aunque la mayoría prefiere mirar a otro lado, algunos, como yo, hemos sentido el peso de su silencio y comprendido que recordar también es una forma de resistir. Quizá algún día alguien más cruzará ese portón, empujará la manija fría y entenderá que el verdadero misterio no está en los fantasmas, sino en las voluntades que se negaron a desaparecer. Tal vez ese alguien logre captar el susurro final, la frase que resume todo lo que allí ocurrió. Lo que ocurrió aquí no figura en los informes. Y quizá, al salir, lleve consigo una parte del sanatorio, una memoria más, una historia menos anónima. Hasta entonces, el Sanatorio de las Sombras seguirá allí, esperando. Y yo, cada vez que cierro los ojos, volveré a cruzar sus pasillos, a oler su humedad, a preguntarme si alguna vez lograré olvidar lo que vi. Porque en lugares donde el tiempo se detiene, nadie sale del todo ileso, y algunos recuerdos se adhieren a la piel para siempre.